Que el Señor les bendiga a cada uno. Mi nombre es Marlene González y pues pertenezco al grupo de Gracia y Virtud de la Iglesia Jesucristo es el Señor, los cuales estamos haciendo estos devocionales para poder pedirle a Dios que por esta vía puedan muchas personas recibir la palabra de Dios, asimilarla en sus corazones, ponerla en práctica y compartir con más gente que lo necesita. Y pues el día de hoy, lunes 27 de septiembre, tenemos nuestro primer devocional de la semana, el cual lleva como tema Somos Nación Santa y Propiedad de Dios. Y pues para iniciar, vamos a recordar un poco qué es una nación. Una nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico, que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Y la palabra de Dios nos dice que somos una nación santa, es decir, que nosotros somos personas que compartimos un mismo origen, mismas culturas, mismas creencias desde el momento en que aceptamos a Dios como nuestro único Salvador. Como base bíblica tenemos Primera de Pedro 2, 9 y 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: pero vosotros sois nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y vamos a estudiar un poquito más a fondo estos versículos, iniciando con la primera frase donde dice: ustedes son santos. Y vamos a hablar acerca de dos clases de santidad. Está la santidad posicional y la santidad disposicional. Dos clases de santidad. La primera, santidad posicional, y la segunda, disposicional. Y vamos a ver qué quiere decir la santidad posicional. La santidad posicional es cuando todo creyente nacido de nuevo son santos ante Dios por la sangre de Cristo. La posición de santidad no varía, permanece para siempre. Eso quiere decir la santidad posicional, que no varía, que se mantiene y permanece para siempre. Continuamos. La primera carta de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera carta de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fueron apartados para Dios, existen para Dios, y como Dios es santo, por consecuencia ustedes lo son también. Comparten su carácter porque Él los escogió. Se apiadó de ustedes y ahora le pertenecen. Son santos. Vemos en estos pasajes bíblicos que fue Dios que nos tuvo piedad de nosotros, y desde el momento en que nosotros aceptamos volvernos hijos de Dios, optamos a esa
y a esa nacionalidad de ser santos delante de Él, fieles con Cristo Jesús, dice, apartados del mal, compartimos un mismo carácter, porque Él nos escogió, dice. Entonces tenemos que aprender a que si somos esa nación santa, tenemos que hablar ese mismo idioma espiritual, compartir esos mismos hábitos. ¿Cuáles tienen que ser nuestros hábitos? ¿Cuáles tienen que ser nuestro lenguaje? Pues nuestro lenguaje tienen que ser palabras que edifican, palabras que construyen, dice la palabra de Dios, siempre que de nuestra boca salgan cosas que bendigan. Y si hablamos acerca de ciertas costumbres o tradiciones que debe de tener cada nación, pues deberíamos de tener como costumbre de leer nuestra Biblia a diario, poder orar, poder interceder por el que está necesitado. Esas deberían de ser costumbres de una nación santa. Y conforme vayamos pidiéndole a Dios, Él nos va a ir mostrando qué es lo que nosotros como pueblo de Él tenemos que adoptar. Entonces, en nuestra santidad posicional es que la santidad no varía, permanece para siempre. Y nuestro otro tipo de santidad disposicional dice que es la santidad que se practica cada día, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada deseo, en cada acto que realizamos. Sin esa santidad no tendríamos premios ni galardones. Tampoco seremos usados por el Señor con poder y autoridad. Esta santidad es la que se practica día a día y por la que nosotros obtenemos galardones. ¿Qué es un galardón? Es un premio, el cual Dios nos va a dar por ciertos, podemos decir aquí terrenalmente, ciertos sacrificios, pero no debería de ser un sacrificio, porque el resistirnos al pecado, resistirnos al mal, no va a ser un sacrificio, porque nuestro deseo va a estar sometido a la voluntad de Dios. Entonces ya no nos va a llamar la atención el participar en las cosas que nos ayudan a perder nuestra santidad. Parte para poder ser usados por medio de poder y autoridad es guardar nuestra santidad. Nuestras bases bíblicas para este tipo de santidad lo tenemos en Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El creyente que no se dispone cada día a vivir de una manera santa sigue siendo santo posicionalmente, pero no de manera práctica. Y eso le traerá disciplina, debilidad y carnalidad. Entonces tenemos que poner en práctica nuestra santidad, y para ello pues día a día es un buen pretexto para usar nuestra santidad, el que lleguen siempre a nosotros circunstancias que nos permitan ser tentados para poder ver si nosotros estamos fundados en nuestra nación, en nuestra nacionalidad santa. Hebreos 12:10 dice, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Incluso este versículo compara la corrección terrenal con la corrección que nos da Dios espiritual, que dice, en la corrección terrenal nos corrige para una corta vida, mientras esa corrección que recibimos de parte de Dios será para nosotros un verdadero provecho. Sintámonos privilegiados de ser corregidos por medio de la palabra de Dios, por medio de un mensaje, por medio de alguien que Dios le llega o le da palabra para que nos pueda hablar a nosotros, o incluso que el Espíritu Santo redarguya
nuestro actuar diario y que nosotros despertemos y digamos, estoy haciendo mal esto y pidamos perdón para mantenernos santos delante de Él. Dice, si no se comportan de un modo santo, actúan fuera de un carácter. Actuar así contradice su naturaleza de cristiano, su identidad de santidad ante el Señor. Ustedes son santos. Así nos caracteriza la Biblia como santos. Entonces tenemos que tratar de poner en práctica esa santidad. Primera de Pedro 1:16 dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santos. Como segundo aspecto vamos a ver, ustedes son propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Esto se expresa 2 veces en el versículo 9. Si leemos el versículo 9 dice, vosotros sois pueblo adquirido para posesión de Dios. Y en el versículo 10 dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. En este sentido, son escogidos por Dios para ser su propiedad. Se recuerdan que dijimos que Él se apiadó de nosotros y como resultado de esa piedad, de esa misericordia, es que Dios nos ha tomado como una pertenencia propia. Ustedes son herencia de Dios, somos la herencia de Dios. Ustedes son aquellos con quienes pasarán Dios la eternidad. Cuando Dios dice en 2 Corintios 6:16, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, da a entender que Él habitará y caminará entre nosotros. Hemos sido comprados por Dios con un precio muy alto. ¿Qué precio fue ese? El precio de sangre. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Cómo debemos honrar a Dios? Nuestro cuerpo, alma y espíritu. Si Él es nuestra propiedad, Él es nuestro dueño, ¿a quién debemos de rendirle cuentas? Cuando usted sienta o tenga duda acerca de algo que está haciendo, algo que se está poniendo, algo que está diciendo, que está pensando, cualquier cosa, acerquémonos a Dios y que el Espíritu Santo sea quien nos redarguya, quien nos instruya acerca de cómo ser agradables ante los ojos de Dios. Tercer punto, cómo Dios nos dio la identidad de santos y de propiedad. Él se apiadó de nosotros. El versículo 10 dice, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Cuando Dios nos escogió, estábamos atrapados en el pecado por nuestra propia culpa. Estábamos condenados, pero Él se apiadó de nosotros. Todos teníamos un destino. Nuestro destino era ser condenados. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para nosotros. No solo fuimos escogidos, fuimos el objeto de su elección y también de su misericordia. No por buena estoy yo aquí, no por santa, no por perfecta, sino por su misericordia. Y su misericordia es para todo aquel que quiere ser alcanzado por Dios. Soy escogida. Él se apiadó de mí, o dicho de otro modo, me dio gracia. Su amor, soy amada. Dios no me escogió para mantenerme apartado. Me escogió y luego en su misericordia me acercó para ayudarme y salvarme.
Fundamentalmente la identidad que tengo es esta. Él me mostró piedad. Soy una persona apiadada. ¿Por medio de qué recibimos entonces esa propiedad y esa santidad? Por medio de la misericordia de Dios. Entonces, ¿quién soy yo? Soy linaje escogido, pueblo adquirido de Dios, nación santa. Esa es nuestra identidad en Cristo. Como otro aspecto dice, fuimos llamados de las tinieblas. Pedro declara todo esto en un resumen al final del versículo 9. Se refiere a Dios de este modo: aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz en la que vivimos es la luz de ser escogidos, compadecidos, santificados y sacerdotales. Y llegamos a ser así porque Dios nos llamó de las tinieblas a una luz maravillosa. Y como último aspecto tenemos para qué nos dio la identidad de santos y posesión exclusiva. ¿Para qué cree usted que Dios le dio la identidad de ser santo y le dio una posesión exclusiva? ¿Lo hemos pensado alguna vez? El versículo 9 dice: el motivo de nuestra identidad y existencia, a fin de que anunciéis. ¿Qué debemos de anunciar? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que testifiquemos, que hablemos de la palabra de Dios. Este es el destino de tiempos, de nuestros tiempos. ¿Para qué Dios te escogió a ti? ¿Para qué te dio la misericordia? ¿Para qué te está dando su favor? ¿Para qué quiere que tú día con día seas santificado? Para poder ser ese instrumento de bendición para tu familia, para tus compañeros de trabajo, para tus hijos, para cualquier persona que tenga contacto con nosotros. Nuestra identidad no es la finalidad, sino el medio para el anuncio. El proclamar con excelencia que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable es la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Y eso lo debemos de hacer de una manera excelente, con excelencia. Y para poder hacerlo con excelencia se tiene que ver reflejada la santidad y la pureza de los hijos de Dios. Nos ha dado nuestra identidad para que se proclame su identidad a través de nosotros. Nos hizo Dios lo que somos para que nosotros podamos dar a conocer. El propósito de nuestra identidad es manifestar para qué fuimos creados y compartir esa visión. La razón de nuestra identidad es para que se manifieste en nosotros la excelencia de Dios. Por lo tanto, el ser cristiano es dar a conocer las grandezas de Dios. Entonces, el día de hoy nos llama esta reflexión a que podamos analizar acerca de nuestra santidad delante de Dios. Él nos llama a ser santos, pero estamos nosotros tratando o tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado para que Él pueda redarguirnos y guiarnos. Si no lo estamos haciendo de una manera correcta, acerquémonos a Dios para que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador. Que el Señor les bendiga. Ha sido para mí un privilegio el poder compartir este devocional y aplicándolo primero para nuestras vidas y luego para los demás. Y recuerden lo que dice 1 Corintios 2, 9 y 10, que somos nación santa, pueblo adquirido por Él. Entonces, usted y yo valemos la sangre de Jesús y tenemos un papel importante, que es proclamar la misericordia de Dios
que nos ha llevado de tinieblas a la luz admirable. Cierre sus ojos y vamos a orar esta mañana. Padre celestial, en esta tarde, noche, Señor, no sé a qué horas estén viendo este devocional, pero yo, Señor, te vengo poniendo en tus manos poderosas, Señor, la vida de el oyente, Padre celestial, de este mensaje, Señor. Creyendo, Señor, que no ha sido solo mis palabras, solo la lectura, Señor, del devocional que preparan las personas encargadas de poder designarnos, Señor, estos temas, sino que tú, Padre divino, eres el que tienes un propósito especial para la persona que está oyendo, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos reflejar nuestra santidad, Padre celestial, por medio de nuestro actuar diario y permanente. Padre, en el nombre tuyo bendecimos la vida de cada uno y creemos que tú, Padre celestial, perfeccionarás la obra que iniciaste en cada uno. Si se encuentra alguien alejado, Padre celestial, te pedimos que tu mano de misericordia, Señor, pueda llegar, Señor, y que exista una oportunidad más de acercarse a ti, Señor. En el nombre tuyo, amén y amén. Que el Señor les bendiga.